Espíritu de gracia, mira lo que ha hecho Dios. Pero esta mañana hay una hermosa palabra. ¿Todavía hay milagros? Aleluya. Pregúntele a su vecino, ¿todavía hay milagros? Aleluya. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 25 al 29. Y dice la palabra de Dios: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de ahí, o sal de él, y no entres en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aleluya, qué hermosa pregunta. Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre bendito, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder. Sabemos, Señor, que todavía tú sigues haciendo milagros sobre tu pueblo. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, que caiga en una tierra fértil, que dé fruto. Y sobre todo, Señor, que nuestro pueblo, que nos demos cuenta que tú eres un Dios milagroso. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Mire, dentro de la gente que viene a la iglesia por primera vez, he visto dos clases de personas. Una, las que vienen esperanzadas en busca de un mover sobrenatural de Dios y creen que algo puede pasar con su vida. Y el otro grupito son las que vienen a ver qué pasa, pero no creen que Dios pueda cambiar su situación. Y cuando en un servicio hablamos de los milagros que Dios está haciendo, cuando se hace el llamado al altar, muchas personas pasan con fe para que Dios les dé su milagro. Y otras que en realidad lo necesitan, se quedan atrás a la expectativa. Quizás pensando: Dios conoce mi corazón. O quizás esperan al final para hablar con el pastor o con un líder y decirle que ore por ellas. La cosa no funciona así, bien. Hay que quitar todo ese legalismo que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza y en nuestra manera de según andar con Dios. Dios quiere un pueblo que se reúna, que ore, que lo alabe, que glorifique su nombre, pero también quiere un pueblo que esté redimido por Él, que pase para que pida oración. La palabra de Dios dice que la oración salvará ¿a quién? Se me inscriben todos en el discipulado. Y ya va a empezar en el mes de julio. Yo creo que la primera generación de discipulados se vuelve a inscribir porque yo creo que ya se les olvidó. La oración de fe salvará al justo. Mire, la multitud se acercaba a Jesús para recibir milagros. Pero eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Donde quiera que haya milagros, hay gente que los busca. Dígale: quiero un milagro. Gloria a Dios. La gente quiere un milagro de Dios. Yo quiero un milagro de Dios. Todos queremos un milagro de Dios. Pero también donde quiera que Jesús se mueva, va a haber incrédulos. Y va a haber fariseos, aleluya, que cuestionarán la legitimidad de los hechos y dirán que los milagros ya no están vigentes, que el Espíritu Santo ya no hace esas cosas. Mentiras del diablo. El Espíritu Santo sigue moviéndose en medio de su pueblo. Dios antes de partir dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador llamado el Espíritu Santo.
y mayores milagros harán los pastores en mi nombre. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Mayores milagros harán ustedes en mi nombre. El poder del Espíritu Santo está sobre todo aquel que lo invoca y lo recibe. Pero usted tiene que entenderlo. Esta mañana tiene que salir aquí con una mentalidad nueva, con una mentalidad renovada de que Dios se sigue moviendo el día de hoy. Y el día de hoy sucede lo mismo. ¿Cuántos milagros sobrenaturales no ha visto usted? ¿Cuántos milagros de Dios ha experimentado en su vida? Los cristianos de muchos años en el Señor son más duros. Diga duro. Quizá muchos vivieron experiencias frustrantes, tal vez con pastores o personas que anularon su fe para los milagros. Pero los milagros se siguen manifestando, porque el cristiano es producto de lo que absorbe o aprende. Siempre es y será más fácil dar crecimiento a un nuevo en la fe que enderezar a un creyente con tiempo en las cosas de Dios. Hello. Pero pastores, que usted no entiende, yo no he podido sanar. El apóstol Pablo dijo: 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne, y Él me ha dicho que no, bástate mi gracia. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en mi vida, pero tienes que tener un corazón dispuesto para que la palabra de Dios caiga en una tierra fértil, en una tierra que esté lista para producir. Pero ¿cuántas veces creemos a medias? Hello, aquí no nomás donde. Como que empiezan a despertar. Aleluya. Por eso es importante hablar sobre los milagros que Jesús provocó y que su vigencia está hasta el día de hoy. Este es un tiempo, según la Biblia, los últimos tiempos serán llenos de señales y prodigios y milagros como nunca antes ha habido en la historia. El Señor Jesús dijo: y mayores milagros harán ustedes en mi nombre. Cuando tú decides recibir el milagro de Dios, todo lo que necesitas es un corazón dispuesto. Si no hay un corazón dispuesto, mi hermano, no va a suceder nada. De acuerdo a su palabra, habrá más milagros que en la época del mismo Jesús. Y esto no es de extrañar, ya que el derramamiento del Espíritu Santo es sobre toda carne. O sea que toda la iglesia del Señor en el mundo producirá milagros y señales. Y vamos a ver infinidad de milagros. ¿Cuántos de ustedes vieron un milagro esta mañana? ¿No vieron un milagro esta mañana? Un milagro, abrió sus ojos, se levantó. Y aquí está sentado en la casa de Dios. Ese es un milagro de Dios. Quizá mucha gente puede estar ahorita en una prisión, en un hospital o en una funeraria, pero usted está aquí recibiendo la palabra de Dios. Hay milagros sobrenaturales flotando sobre el pueblo de Dios. Por todas partes, millones de creyentes verán el mover sobrenatural de Dios. Y lo más importante es que este mover producirá el avivamiento más grande de la historia. Va a haber un mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Será la mayor manifestación de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Muchos hermanos me han comentado que cuando se trata de ministrar a otros, ya sea orar o dar una palabra de fe, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero cuando el asunto es tomar decisiones, sobre todo de fe para su propia vida, una duda grande les invade, a punto de creer que Dios no puede hacer milagros el día de hoy. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Apartados de mí, ¿qué pasa? Yo diría de otra manera: apartados del Señor Jesús, estamos helados a letra. No hay nada. Hay una historia muy hermosa que se llama La brasa solitaria. Aleluya. Un hermano que tenía
mucho tiempo de estar trabajando en una iglesia, de estar ministrando, no se preocupe, no era cristiano, era genión. Aleluya. Pero ese hermano un día se cansó. Dijo, el pastor siempre dice lo mismo. El pastor siempre predica lo mismo. Los líderes siempre están igual. Nada más están pide y pide. Hello. Dijo, yo ya me voy de la iglesia. Que a la mañana le volví a preguntar a Beba que si nos íbamos y me dijo que no. Me voy de la iglesia. Ya no voy a servir. Voy a dejar mi ministerio. Y se va. Y pasan 4, 5, 6 semanas. Era un pueblito de esos que hay en Estados Unidos donde nieva mucho, donde hace mucho frío. Pero un día el pastor llega y toca la puerta. Y el hermano abre la puerta. El pastor lo saluda con una reverencia. Él no le habla, nomás dice, pásele. Y se sientan los dos en un sillón cada uno, contemplando el fuego de la chimenea. El hermano se para avivar el fuego y un carboncito se sale afuera de la chimenea y los dos se quedan viendo. Y el carboncito se empieza a apagar, se empieza a apagar, se empieza a apagar. El pastor se levanta, agarra una palita, levanta el pedacito de carbón y lo avienta al fuego y se vuelve a avivar. No han hablado nada. El pastor se levanta, hace una reverencia, se encamina a la puerta y el hermano le dice, pastor, el domingo nos vemos en la iglesia. Separados de mí nada podéis hacer. Separado de tu iglesia, de tu ministerio, nada puedes hacer. ¿Por qué? Porque como ese carboncito te empiezas a apagar, mi hermano, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Tenemos que vivir agarrados de la fuente de vida. ¿O qué necesitamos? Que Dios nos llame de una manera que no nos gusta para que podamos estar en su casa alabándolo y glorificando su nombre. Dios tiene 1000 maneras de hablarnos. Nada más que Dios es un caballero. El Dios toca la puerta, pero no la abre. Nosotros la tenemos que abrir. Si tú no abres la puerta, Él no la va a abrir nunca. ¿Cuántas veces? Yo sé que aquí no. ¿Dónde? ¿En Alemania? Bueno, ya no en Argentina, no, porque me regañaron. Pero ¿cuántas veces? Dice, ¿a qué voy a la iglesia? Mira qué bonito está el día. ¿A qué voy? Siempre igual. Nuestra vida es siempre igual. Esa es una canción del Puma. ¿Qué es lo que necesitas? Un mover de Dios que llene tu corazón, que tengas que venir corriendo, tirarte de rodillas en el altar y clamar a Él, diciéndole, Señor, haz un milagro en mi vida. El milagro lo estás recibiendo cada día. Cada mañana que te levantas es un milagro de Dios. Cada mañana que ves a tu familia a tu lado es un milagro de Dios. Pero va a haber una manifestación del Espíritu Santo sobrenatural. Es casi asombroso cómo los hermanos pueden ver el resultado de su propia oración. Los discípulos, dice la palabra, que llevaron a Jesús, ¿a dónde? Se desvelaron todos anoche. Dice que lo llevaron aparte. Les dio vergüenza preguntarle delante de toda la gente. Versículos atrás nos enseñan que 2 de los apóstoles fueron a ver a ese endemoniado que se revolcaba en el suelo y echaba espuma por la boca, y le dijeron a los apóstoles, en el nombre del que predica Pablo y en el nombre del que predica Pedro, sal de ese cuerpo. El espíritu inmundo se rió de ellos, porque les dijo, conozco a Pedro y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Por eso los discípulos acongojados llegaron y le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué dijo el Señor? Eso solamente lo puede hacer el que ve mucho la televisión, el que ve a Cachiluna,
le quitan el cacho y lo tienen en la luna. Hello. El que ve a Benigí, el que ve a esos siervos que llenan estadios, no. Dijo, eso solamente se hace con oración y ayuno. Mire, un ayuno, yo veo cuando hermanos que me dicen, es que estoy ayunando, pastor, pero no lo veo orando en la iglesia, ese ayuno es dieta nada más. Eso es todo lo que es. Ayuno y oración es la combinación perfecta para tocar las fibras más sensibles del corazón de Dios. A veces cuando oramos decimos, Señor, si es tu voluntad, sáname. No se asuste, mi hermano. Hace ratito que estaba allá el Señor. Sáname mi oídito. Dijo, no. Te voy a tener malo de un oídito y bueno del otro. Cuando alguien te está dando una queja, pones con el que no oye. Si es algo conveniente, pones el otro. ¿Por qué Dios permite esas situaciones en nuestra vida? A veces oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad, sáname. Esa es una frase que debe desaparecer de nuestra oración, porque siempre la voluntad de Dios es sanarnos. Siempre la voluntad de Dios es levantarnos. Siempre la voluntad de Dios es llevarnos a un nuevo nivel de excelencia. Mi hermano, las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Deja tu pasado atrás. No, pastor, es que usted no sabe. Yo fui, yo hice, yo aquello, yo lo otro. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer, ya es pasado. Recuerda lo que te he comentado en varias predicaciones. Tienes que tener un pasado sepultado, un presente victorioso y un futuro asegurado. Vive tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es una frase que debe desaparecer. Mire, cuando el leproso le dice a Jesús, si quieres, no está dudando, sino que está afirmando, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme, tú puedes, tú puedes. Y Dios quiere sanar a todos. Mire, en Lucas 6:19 dice la palabra de Dios, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿A quiénes sanaba? A todos. Pero hay personas que piensan que Dios elige a quién sanar. Como que juega el Team Marín de dos pingües. No es así. No existe nada más alejado del corazón de Dios que ver a un hijo suyo enfermo. Pero ¿por qué Dios muchas veces permite la enfermedad en nuestra vida? Porque todavía no hemos llegado al punto que Él nos quiere tener. Algo que debemos entender y tomar con fe de una vez por todas es que lo que Dios dice en su palabra es en Él sí y en Él amén. Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Es hijo del Padre Todopoderoso. Y cualquiera de nosotros puede tomar una promesa de Dios y creerla sin dudar. Y esa promesa se va a cumplir en el tiempo que Dios estipule, mi hermano. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera. Es cuando Dios diga, ahora. Diga conmigo, ahora. Ese es el poder que emana de Dios. Su pueblo tiene que estar dispuesto a recibir un milagro cada día. Es triste ver cómo gente muchas veces se ha alejado del edificio, no de la iglesia, del edificio, porque la iglesia es usted mismo. Y a donde usted vaya, todo va con usted. Esto es un edificio, la iglesia son ustedes. Pero ¿por qué muchas veces nos alejamos? Quizá porque las cosas no son como nosotros queremos. Vamos a ver algunas actitudes para alcanzar los milagros. Repita fuerte conmigo, quiero alcanzar mi milagro. Quiero alcanzar mi milagro. Lo va a alcanzar esta mañana. En Marcos 10, versículos del 46 al 52, vamos a leer una historia tremenda. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama el Señor. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aleluya. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí hay varios puntos que son impresionantes para que el milagro llegue a tu vida. Primeramente, clamar a Dios con todo tu corazón. El ciego escuchó. No veía, pero sí oía. Y escuchó que el maestro venía caminando por ese pueblo. No se quedó allá en un rinconcito. Hasta aquí va a llegar el milagro del Señor. No, empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía, él sentía en lo más profundo de su corazón que el Señor le podía devolver la vista. Y empezó a clamar, empezó a gritar. ¿Y Jesús qué hizo? Oyó. Gracias a Dios que él no tiene problemas de oído. Él oyó. Él escuchó. Clamar, mi querido hermano, no es orar, es mucho más que eso. Hay una diferencia muy grande en clamar y orar. Él empezó a clamar, gritaba con todo su corazón. Varias veces les he puesto la ilustración que si tú te caes en una alberca profunda y no sabes nadar, ¿a poco empiezas? ¿Verdad que no? Yo no sé usted, pero yo tengo unos berridos que me escuchan hasta Matamoros. Así el ciego decía: Hijo de David, sálvame, ten misericordia de mí. Clamar es necesitar con todo el corazón que Dios se mueva. Clamar es gritar tu problema y con fe pedir a Dios. Cuando el ciego comenzó a gritar de esa forma, enseguida se acercaron los discípulos para tratar de callarlo. Cállate, molestas al maestro. Hay creyentes que creen que a Dios únicamente hay que hablarle con reverencia y sin perder la calma, mostrándole en todo momento el buen comportamiento y las buenas costumbres aprendidas en el instituto bíblico. Me imagino yo a los discípulos diciéndole al pobre ciego: cállate. Así una forma de hablarle a Dios, decían los discípulos. Hay que empezar diciéndole, porque mira, yo no sé tú, pero yo tengo un instituto bíblico. Hay que empezar diciéndole: excelentísimo Señor del cielo y de la tierra, me dirijo hacia ti para pedirte, si puedes y no te es molestia, traerme un poco de sanidad, oh Dios todopoderoso. ¡No, hombre! Bartimeo gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando el Señor lo llama, hay otro punto importante. La capa en ese tiempo era una capa especial que tanto los enfermos como los mendigos tenían que usar para identificarse. ¿Qué dice la palabra? Que él aventó la capa. ¿Por qué aventó la capa? Porque sabía que ya no lo iba a necesitar. Sabía que su milagro allí estaba. Sabía que el Señor lo había escuchado. Él había escuchado milagros sobrenaturales. No los podía ver, pero los podía sentir en lo más profundo de su corazón. Sálvame, Señor, gritaba. Y Dios tuvo misericordia. Espérate, Bartimeo, espérate. Me imagino a Bartimeo contestando: pero ustedes están locos. Yo tengo un problema, Jesús se me escapa, se me está yendo.
Y ustedes me vienen a hablar de oraciones bonitas y me dicen que me calle. Yo le voy a hablar a Jesús como me sale del corazón. Soy un ciego mendigo, no soy un doctor de la ley, así que no me molesten. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Aleluya! ¿Y qué hizo el Señor? Escuchó. Dice la Biblia que este hombre clamó más aún. Y Jesús, al escucharlo, se detuvo y le mandó llamar. Cuando tú clamas por tu problema, Dios detiene su actividad y te llama a su presencia. No que te mueras y te vayas para arriba, sino que vengas aquí a su presencia. Orar. Bartimeo fue llamado a la presencia de Jesús y éste le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego respondió, que reciba la vista. Era todo lo que le interesaba. Quizá toda su vida había sido ciego, no lo dice la palabra de Dios, pero lo único que a él le interesaba es que Jesús lo escuchara y Jesús lo sanara. Bartimeo hizo conocido su pedido delante de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios por un milagro? Aleluya. ¿Cuántas veces creemos que Dios no lo hace? Pero tú no sabes lo que Dios tiene preparado ya en el mundo espiritual. Él tiene tu milagro listo, pero quizá no ha llegado el momento en que tú lo recibas, porque tus manos están en esta posición en lugar de estar en esta posición. Listo para recibir tu milagro. Los milagros de Dios siguen siendo los mismos. Dios es un Dios santo. Diga conmigo, santo. Así que por lo tanto, muchos no reciben porque no piden. Hay quienes piensan que pedirle a Dios es un acto de egoísmo. No, mi hermano. Hay personas que cuando le piden a Dios solo piden por lo necesario, por lo muy esencial. A mí me platicaba el pastor García que allá en la congregación de él en Azul, Argentina, que había una hermana, había dos hermanas en Cristo y hermanas en la carne. Una de ellas pedía, Señor, ayúdame, necesito comprar comida. Ayúdame, Señor, necesito comprar comida. Y la otra decía, Señor, bendíceme porque yo te soy fiel. Necesito comida, necesito un trabajo, un aumento, necesito vacaciones, estoy muy estresada. Y todo lo que pidió conforme a la voluntad de Dios, se le cumplió. ¿Qué sucede cuando tú pides? ¿Pides limitadamente? ¿Cómo le pides a Dios? ¿Nomás pides que tu esposo cambie? Aleluya. No, pide que tu esposo cambie y que tú cambies también. Pide en abundancia. La palabra de Dios dice, no reciben porque no saben pedir. Y cuando piden, lo hacen mal. Aleluya. Tenemos que saber que Dios nunca nos va a fallar. Diga, no me falla. Te podrá fallar el carro, te podrá fallar la luz, te podrá fallar tu esposa, te podrá fallar tu esposo, pero Dios no falla. Cuando tú crees con todo tu corazón, vas a recibir el milagro. Pero muchas veces, mi querido hermano, con amor y respeto te digo, nosotros mismos limitamos a Dios. El milagro no viene solo. Pensar que Dios está obligado a moverse en favor de alguien que no hizo nada es un mito. Al que pidiere, se le dará. Dios está atento a la oración de los santos, que es el pueblo de Dios. Procurar caminar hacia el milagro. Tienes que caminar hacia tu milagro. Adelante. El mar se ve turbulento, las olas se levantan, tú adelante. El viento muy fuerte, tú adelante. Con tu mirada puesta en ¿quién? En Jesús. ¿Recuerda esa parábola del apóstol Pedro cuando dice la palabra de Dios que estaban en la barca y que se levantó una gran tempestad, el Señor se había quedado orando
Fíjense qué curioso, estoy recapacitando en algo. El Señor era un hombre de oración. El Señor Jesús oraba. Él oraba. Les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca, váyanse, a rato nos alcanzo. ¿En qué nos iría a alcanzar si nomás había una barca? Él se quedó orando. Y los discípulos iban muy contentos, somos los exploradores, somos los seguidores del Rey de Reyes. Oh, habían visto milagros, hasta la sombra de Pedro sanaba gente. No. Iban soñados los discípulos. Pero se levantó una tormenta. Y se levantó una gran tempestad. Y dice la Biblia que la barca casi se hundía. ¿Cuántas veces has sentido que tu barca se está hundiendo? En medio de la tormenta. Pero de repente vieron una figura que venía hacia la barca. Un fantasma gritaba, aleluya. Y Pedro pregunta, ¿quién eres? No temas, soy Jesús. Ay, Pedrito. ¿Cuántos Pedros tendría que esta mañana? Yo soy uno de ellos. Para que no se sienta mal. ¿Qué dijo Pedro? Si eres tú, que yo vaya caminando hacia ti. Jesús no le aventó mucho rollo. No tienes que bajar del cielo. Tienes que tener muchos años en el ministerio. Ven. Y Pedro empezó a caminar. Con la mirada puesta en el Señor Jesús. Pero a mitad del camino, iba así, y le hizo así, y no le hizo así. Quitó su mirada del Señor y se empezó a hundir en el agua. ¡Sálvame, Señor, que perezco! ¿Has tirado un grito? ¿Cómo cree que lo tiró así? No, tiró un grito espantoso. El Señor lo toma de su mano y le dice, eso, Pedro, ¿me obedeciste? No. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces vas caminando en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, y quitas tu mirada de Jesús y la pones en las circunstancias? Eso fue lo que hizo que Pedro se hundiera, quitó su mirada del maestro y la puso en las circunstancias de lo que estaba viendo. La palabra de Dios dice que 1000 caerán a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, o viceversa. Pero tú siempre tendrás el sostén del Todopoderoso. Mi hermano, servimos a un Dios vivo. El tiempo que le dedicamos a Dios es tan corto. Estamos desesperados porque cabe la hora del servicio. Ahora tengo que checar el reloj porque lo dicen que me paso. Aquí no, me dicen en Alemania. Una persona me dijo, te tardaste mucho en predicar. No creo, le dije, porque cuando llega el Denis todavía estaba ahí, el Denis no se había ido. Tienes que procurar caminar hacia tu milagro. Esta mañana Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Cuando tú decides caminar a tu milagro, yo quiero mi milagro. Diga conmigo, yo quiero mi milagro. Dios es bueno. Recuerde al grupo de amigos que decidieron llevar al paralítico hasta donde estaba Jesús. No podía. Pero hicieron un plan. Caminaron mucho. Llevaban al paralítico en una camilla. La gente tenía rodeada la casa. No entraba nadie. Pero los amigos de este hombre dijeron, nosotros vamos por nuestro milagro. Queremos que nuestro hermano sea sano. Pues no hay de otra. Se subieron al techo, hicieron un agujero y por ahí bajaron al paralítico. Porque el milagro estaba mucho más allá del techo. Al bajar el paralítico hasta donde estaba Jesús, quien al ver la fe de ellos
Al ver la fe de los amigos del enfermo, se dirigió a este último y lo mandó para la casa caminando. Le dijo, tu fe te ha salvado, levántate y vete para tu casa. Y si ve el contexto en teología, se da cuenta que él mismo salió con su camilla aquí caminando. Llegó en camilla, pero salió caminando de Dios. Esta mañana tú llegaste a la iglesia, quizá con un problema, quizá con un pesar, quizá con una tristeza, quizá con un desánimo, pero vas a salir de aquí lleno con tu milagro. Acuérdate que Dios te ama y Dios no desecha a nadie. Servimos a un Dios vivo. Depende de ti y de mí si queremos arrebatar estos milagros que Dios pone sobre nuestra vida. Cada día que me levanto tengo que darle gracias a Dios por haberme permitido que yo hiciera caso y empezar este ministerio. Ha habido muchas cosas malas, mis hermanos, pero por cada cosa mala ha habido días buenos. Estos hombres que iban con el paralítico tenían un incentivo. Querían llevar a su hermano rumbo al milagro. El incentivo te hace caminar hacia la bendición que Dios tiene para tu vida. Incentivo es un proyecto personal para alcanzar tu milagro. Dios te dará los recursos necesarios para alcanzar el milagro. En el ministerio, que es la presencia de Dios en tu vida, hay muchos proyectos que comenzaron con un sueño. Hay proyectos que comenzaron como ahí voy. Mire, simplemente este templo comenzó con un sueño. Mi hermana madre que está aquí, que es de los fundadores junto con su esposo, hace poco cuando nos visitaron, ya veo que se están visitando más seguido, y yo digo que su casa los estaba esperando. Pero me decía, pastor, me acuerdo cuando Laura y yo llegamos a la iglesia que usted hablaba que había comprado un templo bien bonito, las dos nos quedamos mirando y dijimos, qué mugrero compró el pastor. Está loco, dije yo. Está loco. René Chapón un día vino y lo metí cuando era aquí una bodega horrible, fea. Y le dije, párate allá donde está por banda. Ahí quédate parado, René. ¿Recuerdas, René? Y yo me vine hasta acá, entre las cajas y todo. Me paré en una cajita y le dije, mira, René, un día que iba a estar predicando yo en una iglesia hermosa, la más hermosa del pueblo, y tú vas a estar allá viéndome. Dijo él, amén vos, porque él me dice vos. Me dice, amén vos. Pero yo sé que por dentro digo, este está operado del cerebro. Ya se volvió un fanático, porque esto era horrible, mi hermano. Pero hasta el día de hoy, ponga atención a esto, ¿por qué hablo esto? Hasta el día de hoy, cada vez que viene una situación sobre el pueblo de Dios, que es la iglesia, cada vez que viene una situación sobre el edificio que dedicamos a Dios, cada vez que viene un problema, vemos la poderosa mano de Dios solucionando. Hay hermanos que no les gusta que yo diga lo que hacen por la obra, no sé si les dará pena, pero cuando Dios empieza a tocar el corazón de su pueblo, la iglesia es bendecida. Aquí están mis hermanos de la fuente, que solamente un día me dijo, pastor, el lunes llego ahí, y ese estacionamiento que ve precioso ahora, es una donación de ellos hacia el pueblo de Dios, hacia ustedes. Dios es bueno, Dios toca el corazón de la gente, Dios toca de una manera sobrenatural a tu pobre corazón para que estés dispuesto a recibir el milagro. Pongan las manos así. Ahora voltéelas. Está frito, ahí no recibe nada. Ahora voltéelas. Va a caer una bendición sobrenatural de Dios sobre su vida esta mañana. Se tiene que creerlo. La acción. Dios nos provee por tu fe. Hay muchos que a mitad del camino se desaniman y paran su caminar con Dios.
Pero vamos a ver la acción para que el milagro acontezca. En Hebreos 3, 1, 8, con esto estoy terminando, voy muy a tiempo. En Hebreos 3, 1 al 8 dice la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que es la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tenemos que vivir con un corazón lleno de alabanza y agradecimiento al Dios vivo. Este hombre no fue sanado mientras estuvo sentado. No. Tampoco fue sanado cuando se paró. Fue sanado mientras le ayudaban a levantarse. Hay milagros que van a llegar a tu vida mientras obedeces a Dios. Muchas veces estos nos alcanzarán mientras vas en el camino, quizá mientras estás adorando, o quizá cuando estés trabajando. Cuando tú adoras a Dios, el que adora a Dios ora doble. Porque la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. O en un servicio en la iglesia, después de orar por sanidad, o quizá en alguna de las células, ahí va a caer tu milagro. Hay milagros que suceden cuando tú decides no estar más sentado sufriendo tu dolor, teniendo lástima de ti mismo. Tienes que creer por fe. Mire, el día de ayer estaba otra vez un poquito malito. No sé qué me querrá enseñar Dios, que como cualquier cosa de harina y de grasa y me entra la colitis a todo lo que da. ¿Sabe lo que es eso? ¿Le ha dado? Si le ha dado, ¿sabe lo que es eso? Duele feo. Pero yo empecé a clamar a Dios: Señor, me tomé una pastilla para la presión, pero que se convierta y que sane la colitis. Ya mi esposa me dio un tecito y luego al ratito fui y me dijo: te voy a dar una pastita. Le dije: no quiero pastillas, quiero unos taquitos. Pues dijo: te lo vas a hacer de pescado, aunque sea de rana, pero dame algo de vinagre. Yo ya sabía que mi milagro venía en camino. Yo ya sabía que Dios me iba a sanar. Yo ya sabía que Dios sabe que tengo una cita con Él todos los domingos en la mañana para venir a predicar su palabra. ¿De qué manera estás esperando tu milagro? ¿Cómo quieres que llegue tu milagro a tu vida? ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? Quizá piensas que nadie te comprende, pues compréndete tú. ¿Qué es lo que estás esperando para recibir ese milagro poderoso que Dios quiere derramar sobre tu vida? Cuando tú no decides poner acción a tu milagro, ten cuidado. Porque a veces Dios no quiere, le duele su corazón en permitir ciertas cosas en nuestra vida, pero Él lo tiene que hacer para que podamos entender. Los milagros vienen cuando dejas de ser condescendiente con tu enfermedad. Los milagros vienen cuando dejas de ser condescendiente con tu ministerio. Los milagros vienen cuando dejas de ser condescendiente con todo aquello que te roba la paz de Dios. Cuando te mueves de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando tu milagro llega. Y hoy es el día, mi querido hermano, que tú recibas tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Que cada uno de los aquí reunidos esta mañana puedan recibir un milagro sobrenatural de Dios.
que cada uno de ustedes que tengan una petición de cualquier índole, mientras la música estamos adorando a Dios, usted va a tener oportunidad de venirse a rendir delante de su presencia. Quizá por mucho tiempo usted no ha recibido ese milagro, mi querido hermano, porque no ha tenido fuerzas para dar ese paso de fe. Pero esta mañana, si usted quiere recibir un milagro que está pidiendo por mucho tiempo, sea lo que sea, todo lo que tiene que hacer es poner sus manos en posición de recibir el milagro. Y si el Espíritu Santo de Dios lo toca, venga al altar, mi hermano. Yo voy a bajar a orar por usted. Dios va a hacer algo grande esta mañana. Pero usted tiene que activar su fe. Usted tiene que activar su fe de una manera sobrenatural para que Dios descienda con poder. Adoramos a Dios. Aleluya. Empiezan a adorar a Dios. No necesita instrumentos. Empiezan a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Padre bendito, te damos gracias este día por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por este pueblo, Señor, que con un corazón agradecido está esperando que tú derrames un milagro sobrenatural sobre su vida. Padre, sabemos que tú habitas en medio de la adoración de tu pueblo. Ahora, Señor, tú derrama de tu presencia, tú derrama de tu Espíritu. Tú quita todo aquello que esté estorbando para que tu nombre sea glorificado, que tu gloria descienda con poder y que tú derrames de tu gracia, Señor, esta mañana. Ahora, Padre, de acuerdo a nuestra fe, a estos hijos tuyos que ves aquí al frente con las manos preparadas para recibir un milagro, bendícelos y llénalos de tu gracia y de tu misericordia. Quita toda rebeldía, Señor, quita toda dureza de corazón, quita toda tristeza, quita todo aquello que nos aparta de tu caminar, que nos aparta de tu mano, que nos aparta de tu mirada. Te adoramos, Señor, sabiendo que eres un Dios justo y que esta mañana algo está cayendo sobre tu pueblo. Ponga sus manos en posición de recibir su milagro y crea con fe que esta mañana lo va a recibir en el nombre de Jesús. Aleluya, adore a Dios, adore a Dios. Poderoso eres, Santo de Israel. Aleluya, aleluya. Empieza a tener una conversación con el Todopoderoso. Con sus manos preparadas para recibir el milagro. Hay poder en el
Jesús.